Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Estamos ya en la clase 13 de nuestro curso de electrónica y programación. Vamos a empezar con la primera parte. Esta clase de hoy es muy divertida. Vamos a ver motores de corriente continua y servomotores. Esto es lo que nos permite darle movimiento a nuestra Arduino. Sí, es lo que suele ser muy atractivo muchos de los proyectos que realizamos. Sí, como siempre les muestro, tenemos nuestro sistema electrónico y dentro de él vamos a tener a los actuadores. ¿Sí? Los motores son un tipo de actuador que lo que hacen básicamente es transformar energía eléctrica en energía mecánica, ¿sí? En movimiento. Entonces nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que nuestro Arduino a nuestro actuador le va a dar la señal de control, es decir, le va a decir lo que tiene que hacer, pero no lo va a alimentar. Los motores suelen consumir mucha corriente porque tienen que moverse, digamos, y consumen mucho. Entonces vamos a tener que alimentarlos por separado, siempre uniendo las tierras para tener todos la misma referencia. ¿Sí? Bien, como recordarán, ya tienen que tener bastante pensaditos las ideas de trabajo integrador. Pueden ser grupos de hasta 4 personas. Excepcionalmente, si es muy grande el proyecto, pueden ser más, pero lo ideal es que no sean más de 4 personas. Pueden hacerlo de forma individual y va a tener que tener mínimo esto que está en la pantalla, ¿sí? Algún sensor que pueden ser sensores propiamente dicho, un sensor de temperatura, un sensor de luz, un sensor de proximidad, pueden ser pulsadores, pueden ser eh, potenciómetros, ¿sí? Vamos a tener nuestra parte de procesamiento y control dentro de nuestro Arduino y nuestros actuadores, algo que nos dé un feedback al mundo, ¿sí? Que puede ser una pantalla LCD o tiras de LEDs, pueden ser motores, ¿sí? Todo eso va a tener que tener, digamos, cumpliendo una función. Van a tener que enviarnos un breve resumen de lo que quieren resolver y luego empezar a desarrollarlo, ¿sí? Acuérdense que la fecha de entrega es el 1 de agosto y probablemente surjan dudas, así que es importante empezar a trabajar sobre ellas. Bueno, sin dar más vueltas. Bien, aguarda un segundito, vamos a ver si. A ver si le subo un poco más la calidad de la transmisión. Pero la calidad del video. ¿Ahora cómo se escucha? Bien. Vamos a ver, ¿qué tipo de motores vamos a poder conectar a nuestra placa Arduino? Bueno, eh, los motores, o sea, cualquier tipo de motor a la larga se podría controlar, pero los que fácilmente vamos a poder controlarlos van a ser los motores de corriente continua, como los que se encontraban, no sé, en los autitos cuando éramos chicos, jugábamos en los trencitos, en todas esas cosas divertidas. Servomotores, que son motores a los que les podemos indicar qué grado queremos que se muevan y además tienen mucha fuerza. Y motores steppers o paso a paso, vamos a decirle motores paso a paso, que son los que van moviéndose por pequeñas cantidades de movimiento. Bien, no sé cómo.
Bien, luego tenemos motores de corriente continua, que son los primeros que vamos a dar. Creo que la mayoría de ustedes habrán experimentado con estos motores. Si los ven, son motores normalmente pequeños que tienen dos bornes a la salida. Si nosotros los conectamos en un sentido, giran para un lado, y si los conectamos en los bornes de forma inversa, gira hacia el otro lado. Creo que todos los han podido ver alguna vez en sus vidas, pero si los queremos hacer rápidamente en el Tinkercad, los podemos ver cómo es este funcionamiento y nos vamos poniendo a tono con esto. Bien, si vamos al Tinkercad podemos encontrar estos motores. Tenemos motor de corriente continua, vamos a poner dos, así vemos cómo funcionan más rápidamente. Y luego podemos conectar las baterías. Si los conectamos así de forma directa, o sea, vamos a poder ver, no sé si se llega a apreciar en pantalla, el sentido de giro de cada uno de ellos. ¿Sí? Podemos ver que uno nos muestra menos 17.568 revoluciones y la otra 17.568 revoluciones. ¿Qué es lo que nos da el sentido de giro entonces? La forma en la que lo conectamos, a dónde ponemos el positivo y a dónde ponemos el negativo. ¿Y qué nos da la velocidad? La velocidad va a estar dada por la corriente que atraviesa a nuestro motor. ¿Sí? Cuanto más grande la corriente, más va a girar. ¿Sí? Bueno, ¿qué podríamos hacer para limitar esa corriente? ¿Podemos poner una resistencia? Y técnicamente sí, pero sería muy grande la resistencia que necesitaríamos, o iría disipando muchísimo, porque tendría que disipar muchísimo calor, porque consumen mucho. ¿Sí? Entonces existen otras formas de manejar esto. Vamos a ver cómo resolvemos todo esto en electrónica. Bien. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, manejar únicamente la velocidad de giro de nuestros motores, lo que podemos utilizar son transistores. ¿Se acuerdan que le habíamos hecho esta conexión en la clase 9? Habíamos conectado a una salida PWM y con eso veíamos que la cantidad de tiempo que manteníamos encendido o apagado nuestro motor. Bien, entonces si nosotros simplemente queremos manejar la velocidad de un motor sin que cambie el sentido de giro, lo podemos hacer tranquilamente con un transistor y una resistencia en nuestra salida PWM del Arduino. Ya en los ejercicios que tenían de desafío, habían varios donde les pedían mover un motor a distintas velocidades. Bueno, como siempre les recordamos que tienen que utilizar una fuente externa para alimentar al motor. Si esta es la fuente externa, en este caso de 5 voltios, puede ser de otro valor nuestra fuente dependiendo del motor. Bien, y lo bueno es que esto que podemos manejar con este pin de salida que nos da señales de 0 o 5 voltios en PWM, motores que tengan
otro voltaje, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para comprar un motor? Primero, el voltaje de funcionamiento. ¿Entre qué valores de voltaje va a funcionar el motor? No porque el Arduino no lo pueda manejar, sino para ver si tenemos un transistor que se banque eso, que normalmente sí, y también para ver si nosotros tenemos disponible ese valor de tensión o tenemos que hacer algún gasto más grande para poder conseguir eso. ¿Sí? Entonces es importante que veamos en qué voltaje va a funcionar nuestro motor. Bien, las revoluciones por minuto, es decir, cuántas vueltas da por minuto. Podemos encontrar la mayoría de los motores entre 200 y 2000 revoluciones por minuto, los que son de aplicaciones hobbyistas, así como lo que estamos haciendo en este curso. Y el torque o par motor, que es la carga útil que va a poder mover nuestro motor. Si quisiéramos hacer una cinta de desplazamiento o algo que mueva un robot o lo que sea, tenemos que poder hacer que el motor se pueda mover moviendo esa carga que nosotros le ponemos. Bien. Bueno, ya sabemos cómo elegir nuestro motor y sabemos cómo regularle la velocidad si queremos que gire para un solo lugar. Si queremos invertir el giro, dijimos que tenemos que invertir la polaridad del voltaje en los bornes del motor. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? No podemos conectar y desconectar manualmente. Lo que sería lo ideal tal vez sería tener un sistema con switch. Entonces está todo abierto y yo conecto al voltaje positivo un borne, cierro este switch y este switch y hago que la corriente circule de esta forma y gira para un lado el motor. Luego abro esos dos y cierro los otros dos y hago que circule en el otro sentido de la corriente. Eso se llama un puente H. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el motor queda en el medio y alrededor formamos una H. Muy original el nombre. Bien, nosotros tuviésemos que hacer esto manual, sería un bajón, ¿no? Además, si llegásemos a accionarlo mal, estaríamos cortocircuitando, por ejemplo, si bajáramos estos dos switches al mismo tiempo, estaríamos cortocircuitando nuestra fuente. Y causamos un cortocircuito y quemamos algo, seguro. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Si ustedes recuerdan, habíamos visto que usábamos los transistores como switch digitales. Bien, un puente H es exactamente eso. Utilizando transistores activamos nuestro motor para que gire hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Este es un esquema simple de un puente H y esto es un esquema más complejo de cómo está armando un puente H en particular. Existen muchas formas de armarlo con distintos transistores, con distintos cálculos y esto se puede montar, pero no es lo que les vamos a pedir para este curso. Pero queremos que recuerden simplemente que poniéndole una señal a la base del transistor vamos a hacer que este switch se active. Una señal a la base de este hacemos que este otro switch, o sea, este transistor que va a actuar como un switch digital, se active. ¿Sí? Así es como esto funciona. Bueno, para esto es que vimos, y para regular la velocidad del motor, y para que aprenda un poco más de electrónica, es que vimos toda esa teoría que hicimos de transistores. Bien, hoy en día tenemos circuitos integrados. Este circuito integrado que vemos acá es el que vamos a estudiar hoy para poder hacer que nuestros motores se muevan y se funcione de driver de nuestro motor. ¿Qué necesitamos en un driver? Poder controlar de motores, de poder controlar la velocidad de giro y el sentido de giro. Y con este vamos a poder hacerlo. Internamente tiene dos puentes H, algunas protecciones más, ¿sí? Y nos va a ayudar muchísimo en la programación. Esta es la presentación comercial de la vida real
y este es el que vamos a utilizar en Arduino. Bien, recuerden, tenemos acá un circuito integrado, los hemos visto algunas veces y tienen acá una muesquita, ¿sí? Una pequeña marca, normalmente con desnivel. Esta marca nos indica esto de acá. Este es el punto donde vamos a empezar a contar las patas de nuestro integrado. Se encuentran de esta forma, ¿sí? Siempre en sentido antihorario. Esta es la pata 1, esta es la 2, esta es la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y luego seguimos por acá. La 9, la 10 y así hasta llegar a la 16. La 1 está enfrente a la 16. Esta es la forma en la que se cuentan las patitas de los integrados, ¿sí? Bueno, para saber cómo conectar los integrados, lo que se hace siempre es buscar su hoja de datos. Nosotros acá ya la traemos resumida. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué va a poder hacer este integrado? Va a poder controlar hasta 2 motores, ¿sí? Para controlarle sentido de giro y velocidad. Tiene 2 puentes H, ¿sí? Y funciona y se conecta así. Vamos a necesitar una entrada PWM, ¿sí? Vamos a tener un motor y lo vamos a conectar entre la pata 3 y en la pata 6. Vamos a conectar la pata 4 y la pata 5 y la pata 3 y la pata 12 a tierra. Estas patas, además de funcionar como ground, como la tierra, la referencia, también sirven de disipador. Como por acá va a tener que pasar mucha corriente para accionar nuestros motores, vamos a necesitar disipar toda esa potencia. Entonces, vamos, para que no se nos recaliente y pueda seguir funcionando, vamos a tener que hacer, si hacemos una placa real, vamos a tener que hacer un camino grande para que pueda disipar por ahí todo el calor. Bien, en la patita 8 que dice BSS, acá lo pusimos con 12 voltios porque muchos motores manejan 12 voltios. Acá podemos conectar tensiones de entre 5 y 36 voltios para mover nuestros motores. Bien, lo que siempre hay que tener en cuenta es que la tensión va a estar determinada por nuestro motor, ¿sí? Dentro de esos valores de 5 a 36 va a estar determinada ahí. El pin 1 que tenemos acá va a activar el uso del motor. Con un valor high el motor puede girar y va a depender de otros valores que ahora los vamos a ir detallando. Va a ser más fácil entenderlo con un ejemplo, ¿sí? Estas son los pines de vamos a realizar este control como si estuviésemos manejando un solo motor y luego el otro es muy similar, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta el pin 1, el 2 y el 7, ¿sí? Que son los que vamos a conectar a nuestro Arduino. Bien, entonces, si nosotros, este es el pin 1, el enable es el pin 1. Si está en low, no importa lo que yo ponga en los otros 2 pines, siempre va a estar apagado mi motor. Si está en alto, yo lo voy a poder mover. Y lo que se hace es una secuencia de, si ponemos el pin 2 en alto y el pin 7 en bajo, gira para un lado. Si lo hacemos al revés, en bajo y en alto, gira al revés. Si lo ponemos los dos en alto, el motor está parado, y si ponemos los dos en bajo, también está parado. ¿Por qué mantendríamos un motor con los high sin prenderlos? Hay formas de frenado para poder frenar rápidamente. No es lo mismo, si yo solamente apago el motor, la inercia va a hacer que esto siga girando. En cambio, si yo lo tengo encendido y lo activo, el freno es una forma de freno eléctrico.
¿Sí? Bien. Ahora, para entenderlo un poco y que sea más dinámica nuestra clase, vamos al Tinkercad, ¿sí? Vamos entre todos al Tinkercad y vamos a realizar la siguiente conexión. Bien, lo que vamos a tener en cuenta, vamos a utilizar para esta simulación en Tinkercad una placa Arduino, nuestro chip L293D que aparece como puente H, ¿sí? Y eh, los dispositivos así de este estilo van conectados siempre en el medio. Recuerden que esta línea del medio de las protoboards no está conectada entre sí, ¿sí? Entonces, para poder tener libertad entre las patitas, se conectan siempre acá, sobre esa línea del medio. No le van a cortocircuitar. Si las ponemos acá, vamos a estar cortocircuitando las patitas, ¿sí? Bien, vamos a necesitar una placa Arduino, un chip de estos, del puente H, un motor paso a paso y una fuente externa. Motor continuo. Un motor de continuo, digo, perdón. Motor de continuo y una fuente externa. Bien, vamos al Tinkercad. Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a ver esta parte de cómo conectar nuestro puente H. Bien, acá nosotros lo tenemos conectado. Fíjense que al colocar el integrado en el medio, como le explicaba Victoria, al tener esta división acá, nos deja justo para poder conectar este tipo de encapsulados. Entonces, si nos acercamos a las patitas, al posicionarnos en cada una nos va diciendo qué es. Fíjense que, como decíamos, acá tiene la muesca y la marquita, acá empieza la 1. Y ahí dice activar 1 y 2. Entonces esto correspondería al enable. Entonces, la pata esta del enable lo conectamos, en este caso, al pin 3. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces la pata 1 al pin 3. La pata 2 es entrada 1. Entonces esa activamos con el pin 1. Luego tenemos la pata 3, que es una de las salidas que conectamos al motor, al positivo del motor. Luego tenemos dos patas de tierra, que serían la 4 y la 5, que bueno, en este caso lo conectamos acá a GND o a tierra. Y luego tenemos la pata, esta sería las 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, las 6, perdón. Esta iría conectada al otro borne del motor, al borne negativo. Y la pata 7, que es entrada 2, conectamos a otro pin digital, que en este caso es al pin 2. Entrada 2 con el pin 2. Y la pata 8, que es la tensión de alimentación del motor, la conectamos a una fuente con 12 voltios. Fíjense acá abajo que conectamos, este lo vamos a poner en negro. Fíjense, conectamos una fuente acá abajo, entonces de este lado de la placa Arduino tendríamos, perdón, de este lado de la protoboard tendríamos los 12 voltios y del lado de arriba, fíjense que punteamos desde acá los 5 voltios, tendríamos 5 ahí arriba. Siempre con las masas unidas para que tengan todos la misma referencia.
Entonces, con este pin de acá vamos a alimentar la tensión o sea, que este pin de acá alimenta la tensión del motor, que tiene que venir de una fuente externa para no consumirle para que pueda, digamos, abastecer de corriente y no sacarle el Arduino. Además, el motor lo pusimos con 12 voltios. Y eh, la parte de arriba tiene los 5. Entonces, esos 5 voltios conectamos a la pata 16. Esos 5 voltios que están ahí es para alimentar la parte lógica de los transistores que tiene adentro el circuito integrado. Como habían visto en la presentación, eh, las bases de cada transistor estaba conectado a una parte lógica que decíamos, bueno, ahí es donde vamos a colocar los valores del enable y de las dos entradas digitales. Eso sería como la parte lógica del circuito. Entonces, para alimentar toda esa circuitería que tiene el circuito integrado, utiliza esa tensión de arriba que son los 5 voltios. Y para la parte de potencia, que sería entre los emisores y los colectores de los transistores, para eso utiliza la otra fuente que está conectada a la pata 8. Bien, dejamos esto en pantalla y vayan armándolo, le damos unos 10 minutos y nos avisan. Y ahí le pasamos el código para que lo prueben. Acá nos preguntan si el pin 1 es una salida digital. El pin 1 no es una salida, sino es una entrada digital. Eh, Utilizamos para habilitar el funcionamiento de los otros dos pines, del 2 y del 7. ¿Se acuerdan la tablita que este pin cuando está en bajo desactiva el puente y cuando está en alto recién podemos controlar con los otros dos pines? Los tres pines de control son entradas digitales. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Hugo? Bien, acá nos preguntan, Ezequiel y Paola, ahora te contestamos. Después Tania pregunta si el suministro se lo cambia a 12 voltios o al motor. El tema es así, el suministro de la fuente, la que vemos acá abajo, esa va a dar sí 12 voltios que vamos a tener disponible en los pines de aquí abajo. Entonces, la pata 8 del integrado, que dice potencia 2, ese va conectado al positivo de la fuente. ¿Sí? ¿Ves? Conectamos acá con el camino naranja. Entonces, ese va a ser el que alimente la potencia, digamos, la, va a ser el que va a alimentar la corriente que va a consumir el motor. Para cambiar el voltaje de la fuente, si le hacemos clic a la fuente, acá nos pone para ponerle un nombre, acá se conecta el voltaje y acá se especifica la corriente máxima. Con 5 está más que sobrado, digamos. ¿Se entiende? ¿Responde la pregunta? Listo. Bien, entonces si ya tienen el conectado del hardware, ahí le pasamos el código. Bien, este es el código, lo copiamos y lo pegamos acá en nuestro simulador de Arduino y vamos a ir analizándolo. Bien, en las primeras líneas
definimos tres constantes, E1, I1 y 2. ¿Qué vamos a hacer con estas constantes? Son los pines donde van a estar conectados el control de nuestro motor. Entonces, por ejemplo, el E1 hace referencia al enable, al pin 1 que tenemos. Entonces, si vamos a nuestra placa, el pin 1, que es el que figura como activar 1 y 2, está conectado en el pin 3. Entonces, a E1 le asignamos el valor 3. Luego, para I1, que es uno de los pines del control para el motor 1, de este lado del puente H, tenemos conectado el pin 1, que es el que está marcado acá en rosado. Entonces, la entrada 1 sería con el pin 1. Entonces, a I1 le damos el valor 1. Y la entrada 2, que es la pata 7, está conectada con la entrada 2. Entonces, I2 le damos el valor 2. Entonces, de esta forma nosotros cuando estamos trabajando en el código identificamos simplemente con el E1, I1 y 2, y si después por algo tenemos que acomodar nuestra placa y conectarlos en otro lado, simplemente al cambiar acá arriba estaríamos cambiando en todo el código. Esto es algo que le venimos marcando siempre, que hay muchas formas de hacerlo. Creemos que esta es la más conveniente a la hora de programar. Bien, acá, bueno, entonces una vez que declaramos esto, eh, acá en el setup lo que estamos haciendo es declarar los pines como salida. Acá esto está declarando todos los pines desde el 8 hasta el 11. Sí, esto lo vamos a cambiar. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a inicializar los pines así. Entonces vamos a decir E1 como output y 1 como output y 2 como output. ¿Sí? Ahí les paso de vuelta el código. Ahí está. La otra era una forma de declarar todos los pines, pero en este caso vamos a declarar solo lo que vamos a usar. Por ahí a veces cuando vamos reciclando códigos de otros ejemplos nos quedan algunas partes así. Bien, volvemos entonces. Tenemos declarados los pines. Tenemos declarados los pines donde vamos a tener conectado nuestro control. Luego los inicializamos a todos como salidas. O sea, declaramos como salidas del Arduino que van a ser las entradas del circuito integrado. O sea, los tres pines para control son las entradas del circuito, y en nuestro Arduino van a ser las salidas porque son donde vamos a colocar nosotros los valores lógicos de 0 y 1. Bien, entonces hasta acá tendríamos toda la configuración. Luego en el loop, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un 1, vamos a poner en high el pin E1, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un high en el enable. Entonces de esta forma activamos el puente de este lado, o sea, activamos el puente que controla el motor 1. Luego, luego con estas dos instrucciones, fíjense que ahí 1 lo ponemos en high y ahí 2 lo ponemos en low. Entonces lo que estamos marcando con estas dos instrucciones juntas es para qué lado va a girar el motor. Entonces al ponerlo de esta forma gira para la derecha, si no me equivoco. Entonces fíjense que activamos el enable, ponemos de esta forma. Al activar estos dos pines, ahí el motor va a empezar a girar hacia la derecha. Esperamos 3 segundos. Luego
Luego de 3 segundos vamos en el Digital Ride en el E1, que el del Enable, lo vamos a poner en bajo, entonces de esta forma vamos a parar el motor. Esperamos un segundo, lo activamos de vuelta y al activarlo de vuelta lo que hacemos es invertimos. En vez de tener el I1 en high y el I2 en low, ponemos al revés, el I1 en low y el I2 en high. Entonces hacemos que gire para el otro lado. Esperamos otra vez 3 segundos y luego venimos al enable de vuelta y lo desactivamos para que pare. Entonces esto lo va a hacer continuamente. ¿Qué va a hacer esto? Va a girar 3 segundos para un lado, va a esperar un segundo parado y va a girar 3 segundos para el otro. Esto es un programa muy simple para mostrarles cómo funciona. Acá lo ideal, lo que se puede hacer es que por ejemplo, imagínense que esta función, todo esto, digamos, puede estar dentro de una función que nosotros simplemente le pasemos eh, para qué lado queremos girar o, o en qué pin está conectado, por ejemplo, que le pasemos los valores de E1, I1 y 2 y al pasarle esos valores, ya toda esta función que estamos viendo acá lo puede hacer dentro de una función. Bien, entonces si vemos acá, iniciamos la simulación y vemos que gira por un lado, se detiene y gira para el otro. Un lavarropa, dicen acá, un lavarropa de los viejos. Bien, esto lo pueden modificar para hacer que gire el tiempo que quieran, para el lado que quieran. Lo pueden hacer que haga el freno en vez de bajar el enable. También lo que pueden hacer es poner los dos en high y ahí también frenan el motor. O sea, existen distintas formas de programar aquí adentro, pero lo pueden hacer así. Esto también, fíjense que acá lo estamos cambiando por tiempo. Puede ser que cambie por otra cosa, puede ser que algo esté girando y la señal cambie con un if si detecta algo en un sensor. Por ejemplo, si alguien se acerca, que se detenga o que se encienda con un ventilador cuando alguien entra a un lugar. eh, no sé, lo que se les ocurra se puede hacer con esto. O que, por ejemplo, gires. El tiempo de giro va a ser el tiempo que ponemos en el delay. Exactamente, ese es el tiempo de giro. Hacemos la configuración y esa configuración queda durante todo el tiempo que estamos esperando. Bien, si quieren les dejamos unos 2 minutitos que vayan probando si quieren otra configuración para hacerlo de otra forma. Y luego vamos a seguir con otro ejemplo. Bien, también pueden ver si se posicionan del otro lado del chip, es como que está casi todo repetido. ¿Ven que acá tenemos el activar 1 y 2? Bueno, este lado tenemos activar 3 y 4. ¿Sí? Que se conecta lo mismo, pero espejado si quisiéramos tener otro motor más. Ven, acá tenemos la entrada 3, luego la salida 3, las conexiones a tierra, que son sus disipadores, la salida 4, la entrada 4 y la alimentación de la parte lógica. Entonces, del otro lado pueden conectar otro motor. Esto se puede utilizar con, por ejemplo, robots que vayan hacia un lugar y que giren y que cambien el sentido de giro cuando se chocan con una pared, por ejemplo, y se hacen una aspiradora robot. Falta la parte de aspirado, ¿no?
Podemos programar un lavarropa automático con bombas de cargado de agua, etcétera. Exactamente, todo eso se pueden hacer. Hay otras bombas, hay un montón de cosas que se pueden programar y todo va siguiendo más o menos la misma lógica. ¿Existen otros drivers más complejos? Sí, pero son muchos más caros. Y esto es una... Y tampoco los podemos simular ahora acá, pero igual aprender a utilizarlo de esta manera es una opción que es sencilla. Fíjense que no estamos usando nada raro ahí adentro, son digital writes en alto o en bajo y los pueden crear sus propias funciones y tiene mucha versatilidad. Acá la consulta que nos dice Sebastián Medina, si programar lavarropas automáticos con bombas de cargados de agua, etcétera. Sí se puede programar con esto, pero ya la clase que viene vamos a ver otros dispositivos que por ahí es un poco más apto para esto, es claro, por el tema de la corriente. Este chip se banca hasta 600 miliamperes. Por ahí para una bomba o un lavarropa es un poco chico, pero la clase que viene vamos a ver otros dispositivos como los relés, que son unas llaves automáticas que, que pueden manejar mucho más corriente, digamos. Eh, Eso lo vamos a ver en la clase que viene, capaz que se adapta un poco más si quieres programar algunas cosas de lavarropa como la bomba y capaz que el motor. Bien, si ya todos pudieron probar este, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Bien, vamos a ver este otro ejemplo que es con el mismo esquema de conexión. Lo único que acá ahora, fíjense que nosotros a la entrada al enable, al pin 1, que es el activar 1 y 2, fíjense que nosotros lo conectamos al pin 3. Que qué particularidad tiene el pin 3 es que al tener acá el guiñito que nos indica que se puede usar como PWM. Entonces vamos a volver a conectarlo. Entonces la particularidad lo que podemos hacer con este es que si se fijan en el código anterior, nosotros lo estábamos usando como salida digital, o sea, 1 o 0, o sea, 0 o 5 voltios. Ahora, al usarlo como un PWM, que va a estar un tiempo prendido y un tiempo apagado, y eso podemos ir modificando, con la salida, en vez de que sea digital write, vamos a usar analog write. Si se acuerdan que con eso usábamos el PWM. Entonces, ahí tenemos indicábamos con el analog write el pin y un valor de 0 a 255. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Con, con este con este valor lo que vamos a tener es que al variar el PWM vamos a tener un tiempo prendido y un tiempo apagado. Entonces eso va a hacer que nos varíe la velocidad que tenemos del, del motor. Sería como cuando estamos empujando una calecita. Depende tantas veces le demos fuerza para que gire, va a ir girando más rápido o más lento. Bien, entonces le pasamos esta parte del código, que es igual al otro, solo que cambia esa parte del,
cómo hace el enable. Entonces fíjense que en las dos, en las dos partes que habilitamos, una está con 180 y la otra está con 50. Entonces si vemos las revoluciones del motor, para un lado gira más o menos a 16.000 y al otro lado a 4.000. Entonces a medida que vamos variando ese valor, digamos, que le damos al PWM, va a variar la velocidad. Ahí si modificamos por ejemplo a 10, gira a 4.000 para un lado y a 800 para otro. Y así podemos ir variando las velocidades del motor. Pruébenlo y avisen si les salió, si se va entendiendo hasta el momento. Bien, bueno, vamos a ver otro ejemplo para ir agregándole funciones a esto. Vamos al ejemplo 3. Acá. Bien, como vimos en el ejemplo anterior, eh, cuando usábamos un analog write, vamos cambiando la velocidad del motor. Ese analog write en el ejercicio anterior lo estábamos poniendo en el código. Ahora lo que le agregamos es, si conectamos un potenciómetro con los dos extremos, uno a 5 voltios y el otro a GND, y el terminal del medio, por ejemplo, le conectamos en una de las entradas para leer un valor analógico, fíjense que ese valor que le estábamos dando a la función analog write, ahora la podemos dar por medio del potenciómetro. Entonces lo que podemos hacer es controlar la velocidad del motor ya con algo externo, digamos, no por código, sino que, por ejemplo, en este caso, como con un potenciómetro, poder controlar la velocidad del motor. Si vemos el código, eh, fíjense que es muy parecido, solo que agregamos una constante para tener el potenciómetro conectado en el pin A0, y definimos una variable para el valor leído del potenciómetro. Bien, configuramos los pins, ponemos como entrada y luego al valor que vamos a guardar en la variable potenciómetro va a ser el valor que leemos en la entrada analógica, que si se acuerdan eran valores de 0 a 1023, pero los vamos a mapear para que esos valores de 0 a 1023 nos convierta de 0 a 255. Entonces ahí mantenemos la escala para poder utilizarlo en el analog write, para que nos
modifique el PWM. En este caso solamente estamos girando para el mismo lado. Ahí, ahí les pasamos el código y agreguen en el mismo circuito que veníamos trabajando, agréguenle el potenciómetro con los dos extremos conectados, uno a VCC y el otro a GND, y el terminal del medio en alguna de las entradas analógicas. Si no es la entrada A0, configuren acá en la parte de arriba en qué entrada lo conectaron. Entonces, si activamos esta simulación, vemos que ahí está girando a máxima velocidad, y a medida que movemos el potenciómetro, que lo vamos moviendo al valor más cerca del valor 0, se va deteniendo hasta que llegamos a 0 y ahí deshabilita el enable. Y luego cuando lo activamos de vuelta va variando la velocidad a medida que giramos el potenciómetro. Si le dejamos ahí, conéctenlo y avísenos si tienen alguna duda. Se puede ver claramente cómo con un código muy sencillo podemos hacer muchas cosas simplemente utilizando nuestros analog write y digital write, sabiendo leer entradas analógicas y hacer salidas PWM. Podemos manejar como nosotros querramos estos motores. Eso es como mucho potencial y versatilidad que vamos a tener utilizando Arduino y estos chips. Pueden crear sus propias funciones que hagan estas cosas. También si quisiéramos, por ejemplo, podríamos hacer que en cero no se detenga, tenga una potencia mínima. Entonces lo que podríamos hacer es mapearlo, por ejemplo, de 10 a 1023. Por ejemplo, digamos, pueden hacer que el mínimo no sea 0, o pueden hacer que el máximo no sea el valor máximo de... ¿Sí? Entonces, eh, bien, entonces este es el 0 del... Esto, perdón, el 10 lo modificamos acá. Y ahí iniciamos. Fíjense que cuando yo vaya al mínimo, no se detiene, está en el valor mínimo, en 10, ¿sí? Que es lo que yo puse de valor mínimo. Todo eso va a depender de cuál sea nuestra aplicación. Otra cosa que puede ser interesante sería poner 3 botones y que sean 3 distintas velocidades. Cuando presionas uno, lo pones en el analog write un valor. Por ejemplo, 20. Cuando apretás de nuevo es el valor 100, y cuando apretás el tercero es el valor 255. Y ahí tenés un rango de 3 velocidades con el mismo circuito. Bien, si ya estamos hasta acá y los pudieron probar todos, no queda ninguna duda, vamos con el siguiente ejemplo. Bien, como vimos recién, esto era una entrada analógica. Si yo pude conectar un potenciómetro ahí, también puedo conectar, por ejemplo, un sensor. Y también puedo conectar pulsadores. Por ejemplo, vamos a ir viendo de a poco esos ejemplos. Si yo quiero invertir, como yo les decía recién, podemos manejar la velocidad con 2 pulsadores, con 3 pulsadores, con 5 pulsadores. Podemos tener distintos seteos de velocidad. Ahora lo que vamos a hacer es hacer este circuito, se los dejamos en pantalla para que lo conecten, y luego les pasamos el código y vamos a ir desglosándolo entre todos.
les dejamos 5 minutos o si lo terminan antes nos avisan. Bien, bueno, vamos a ver cómo está conectado esto. Tenemos dos pulsadores. Fíjense que, ¿se acuerdan que los pulsadores hacían un switch entre el terminal 1B y el 2B, por ejemplo? O contra el 1A y el 2A. Bien, entonces en este caso tenemos uno de los terminales conectado con una resistencia a, a GND. Entonces este pin siempre va a estar en cero. Entonces este conectamos a el pin 6. Entonces esto está en pull down. Cuando presionamos el interruptor, el switch, la otra pata está conectada a VCC, entonces acá tendríamos un 1. Entonces de esta forma siempre esto va a estar en 0 y cuando pulsamos, o sea, siempre el pin 6 va a estar en 0 y cuando pulsamos va a estar en 1. De la misma forma conectamos para el pin 7 también uno de los terminales con una resistencia a masa y de ahí conectamos el pin 7 y el otro lado del terminal del pulsador a VCC. Las resistencias pueden ser de 10K. Bien, si estamos con la conexión, ahí le pasamos el código y vamos a analizar todos juntos. Bien, este código eh, es hasta acá, digamos, en la primera parte, como veíamos en la anterior, que podemos controlar la velocidad con el potenciómetro, pero agregamos dos constantes más, que una es la D y la otra la I, haciendo referencia a derecha e izquierda, por ejemplo, que son las dos entradas que vamos a configurar para leer los pulsadores. Entonces acá en el setup, fíjense que agregamos la declaración de D y de I como entradas y luego en el loop, fíjense que nosotros veníamos manejando de los pines de control, siempre estábamos con el enable, que primero lo poníamos como digital en 0,1, entonces activábamos o desactivábamos, luego al enable lo utilizamos con el analog write para generar un PWM, entonces de esa forma activábamos, manteníamos por distintos tiempos prendido y apagado el puente para controlar la velocidad, y ahora lo que estamos haciendo es modificar digamos, las señales de control I1 y 2 para cambiar el sentido de giro. Entonces fíjense que hacemos un if y preguntamos preguntamos digital red del pulsador D, cuando esto sea igual a high, o sea, cuando está pulsado el pulsador de la derecha, configuramos las salidas de I1 y 2 de una forma, y cuando está pulsado el otro, el del pulsador I, lo configuramos al revés. ¿Sí? Entonces de esta forma vamos a setear el sentido de giro. Y luego, esto es igual al ejemplo anterior, el, el pin del analog write va a quedar con el valor del potenciómetro que lo leyó desde el pulsador. Entonces, con este programa vamos a tener la velocidad con este potenciómetro y el sentido de giro con estos dos botones. Si iniciamos la simulación, por ejemplo, ponemos en sentido izquierdo y ven que empieza a girar a una cierta revolución. Podemos modificarlo y si apretamos el otro, el de derecha, cambia el sentido de giro hacia el otro lado. Pero con este código no tenemos en cuenta el rebote del botón. No, en este código no tenemos en cuenta el rebote del botón.
Se podría mejorar haciéndole con el otro if adentro para ver si realmente se pulsó. Muy buena la, la acotación. Siempre pasamos un código muy simple para que después ustedes puedan ir mejorándolo. Por ejemplo, si van a trabajar mucho con pulsadores para leerlo, se pueden crear dos funciones para que sean antirrebote. Entonces directamente ponemos una función y que nos lea si está en alto o en bajo, que nos devuelva ese valor de high o low. Entonces, por ejemplo, ahí ya tendríamos, si tenemos hecha esa función y decimos, bueno, vamos a usar pulsador en este proyecto, copio y pego mi función y yo la utilizo de esa forma. Sería una buena práctica. Bien, vamos entonces ahora con un ejemplo más. Vieron que habíamos podido activar con una entrada analógica que es nuestro potenciómetro. Ahora eso lo podemos utilizar con sensores, ¿sí? También lo podemos activar con una entrada digital si nuestro sensor nos da una entrada digital. Bien, vamos ahora a nuestro ejemplo 5. En este ejemplo lo que vamos a utilizar es un sensor de temperatura. Con este sensor de temperatura vamos a poder modificarlo. ¿Quería mostrarles cómo hacer para copiar el circuito y que les quede uno igual? Esto para cuando estén en la clase les queríamos mostrar. Fíjense que si hacen clic ahí donde dice Tinkercad y vamos a los circuitos, tienen su circuito ahí, por ejemplo, dupliquemos el 5. Configuración, en las opciones, duplicar. Entonces pueden duplicar el circuito que ya lo tienen haciendo para no tener que ir modificándolo y ya les van quedando todos los ejemplos hechos. Y arriba aparece copy of tal cosa y ahí les van cambiando el nombre. Y si vuelven al principal van a ver que tienen el nuevo ahí y el anterior sin modificar. Después, si van a ir trabajando en grupos, pueden compartirse. Fíjense que si les cambian el nombre, tienen que refrescar la página para poder compartirlo bien. Y si ahí pones compartir o colaborar en circuito, ¿sí? Y ahí puedes invitar a personas para hacer la creación en conjunto. Se suele poner un poquito lento cuando tratan de trabajar más de una persona en el mismo circuito y el vínculo caduca. Sí, ahí ponen copiar y ese vínculo lo pueden compartir con otro estudiante para que puedan trabajar juntos sobre el mismo circuito. Bien. Y cuando nos quieren enviar una consulta nos pueden mandar ese código también para de esa forma. Pero fíjense que si le cambiaron el nombre tienen que refrescarlo antes. Bien, vamos entonces con nuestro ejemplo. Esta va a ser la conexión que vamos a tener. En el lugar que teníamos el potenciómetro, vamos a poner nuestro sensor de temperatura. ¿Sí? La patita de potencia es con la que alimentamos nuestro sensor de temperatura. La patita de Vout es la que vamos a conectar a A0, que va a ser nuestra entrada. Y la patita de tierra es la que va conectada a tierra. ¿Sí? Nunca se olviden de vincular las masas. Fíjense que casi todo lo que estamos conectando al Arduino que se alimenta con 5 voltios, lo conectamos del lado de arriba. Así lo alimentamos fácilmente con los 5 voltios
y del otro lado todo lo que va alimentado con 12 voltios. Y por eso cambiamos el color del cablecito, que está en naranja porque se está alimentando con 12 voltios. Está bueno siempre tratar de seguir eh, los códigos de colores que vamos utilizando nosotros, también para que nuestros compañeros puedan ver cómo está pensada nuestra lógica. Bien, les dejamos un ratito que conecten esto y ya les pasamos el código. Nos avisan que cuando lo tienen conectado. Bien, vamos a analizar un poquito este código. Sí, mantenemos las mismas constantes del enable, la I1 y la I2. ¿Sí? La 0 le cambiamos el nombre, le pusimos temp pin porque era el pin de la temperatura. El D y el I están de más porque estábamos reciclando el código. Bien, y luego ponemos la temperatura. Este es el valor leído en la temperatura, no en el potenciómetro. El sensor. El temp 0. Y luego configuramos nuestros pines. Estos dos pines de entrada están de más. Tampoco afectan nada que estén configurados como entrada, pero ya los borramos. Y simplemente hacemos lo mismo que hacíamos para leer el potenciómetro, pero con un pin, con un sensor. Porque para el Arduino no sabe qué es lo que le está entrando como entrada analógica. Nosotros hacemos esa interpretación. Entonces, lo que ponemos es dentro de sus valores de temperatura, la velocidad, la salida PWM con la función map. E iniciamos nuestra simulación. Voy a esconder el código, así se ve mejor. Si me paro sobre el sensor de temperatura y le aumento la temperatura, gira mucho más rápido. ¿Sí? Y si le bajo, gira mucho más lento. ¿Sí? Bueno, entonces, acá dentro de los valores básicos de nuestra temperatura, vemos la variación que tenemos. Si quisiéramos que hubiera una mayor variación, podemos modificar en nuestro map, ¿sí? Por ejemplo, yo no lo quiero mover de 0 a 123. Por ejemplo, yo sé que la temperatura mínima, ¿sí?, que yo voy a medir acá, no va a ser menos 40 grados, ¿sí? Entonces puedo modificar y poner otro valor, por ejemplo, de 50. Hay que hacer la conversión de qué valor era, pero podemos hacer, y tampoco va a llegar a 145, que es el máximo. Bueno, acá lo estoy haciendo medio sobre la marcha, así que no sé en qué valores va a estar. Y ya con 25 grados gira mucho más rápido. ¿Sí? Hay que hacer bien el cálculo para saber cuáles son los valores a los que queremos que se mueva para no pasarle un valor superior. Igual lo que hace esto es cuando se baja al máximo no le da masa, da el máximo hasta el 100% del duty cycle, no va a poder brindarle más. Si le pones un valor mayor, pero si se va para abajo, de vuelta nos va a prender muy fuerte. Por eso hay que tener en cuenta en qué valores se va a mover nuestro sensor. Bien, ¿lo pudieron probar todos? Bien, vamos. Entonces, les pasamos ahora el link de asistencia y con esto estamos hasta. Y con esto estamos hasta. Tenemos unos 15 minutos de recreo y nos encontramos ya con el matecito renovado y con muchas ganas de seguir jugando con los motores. Son las 10:30, 11 menos cuarto. Volvemos todos. Tienen ahí el link de asistencia. Y
Nos encontramos en 15 minutitos.